Muchísimas gracias, Jocelyn, por esta invitación. Siempre es una buena oportunidad tener esos espacios en donde orientadores de diferentes países, en este caso de orientadores para orientadores, nos encontramos. Quiero comentar inicialmente que se celebra el día 26 de febrero como Día Nacional de la Orientación en Colombia de 1974, aunque la orientación realmente tiene unos antecedentes mucho más antiguos, de los años 40, 50. Se encuentran estos precursores, eso lo pueden consultar en el libro de Pasado Presente de la Orientación de los colegas de la red de orientadores, en su momento encabezados por José Israel González. Entonces, bueno, muchos años han pasado sin pena ni gloria con ese tema de la celebración de la orientación, hasta que creo que nos estamos posicionando con ese tema necesario, un día en donde celebremos los logros y los avances de la orientación. En cuanto a qué significa para mí ser orientador, pues son dos cosas que he venido reflexionando a partir de tu pregunta, y es que una de ellas es, ser orientador es un gran compromiso en cuanto tiene que ver con que yo interpreto al orientador como un guía, y para ser guía hay que ir adelante, hay que estar a la vanguardia, no puede uno estar a la retaguardia, tiene que estar uno enterándose primero de todas las cosas, saber los caminos posibles y las mejores alternativas y posibilidades. Entonces es un gran compromiso porque uno muchas veces tiene literalmente la vida de las personas en sus manos. Una cosa que uno diga o que no diga, de acuerdo un poco a la teoría de que es imposible no comunicar. Insisto que en muchas de las ocasiones la vida de las personas está en sus manos. Por eso lo considero una gran responsabilidad y un gran privilegio. Y por otra parte, una gran oportunidad de servir a la comunidad, una gran oportunidad de, bueno, compartir lo que uno ha aprendido, no solamente en la vida académica. Y les recuerdo un poco a los colegas de México y otros países, que aquí los orientadores no solamente somos psicólogos, sino psicólogos, psicopedagogos, pedagogos educativos, terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje, inclusive está abierta la posibilidad para sociólogos con alguna especialidad en orientación educativa. Entonces es una oportunidad para poner al servicio de la comunidad estos saberes, que muchos vienen no solamente de las ciencias de la educación, como decía, sino de las ciencias de la salud y las ciencias sociales o ciencias del espíritu, como se les llama en otros países. Entonces esas son dos grandes cosas que considero que constituyen la orientación. Una gran responsabilidad y también una gran oportunidad de servir a la comunidad. Bueno, para eso hay que mencionar que la orientación en Colombia es heredera directa de la orientación norteamericana. Aquí hubo varias nociones, varias misiones norteamericanas, no solamente para la orientación, sino para la educación en general. Y parte de esas misiones vienen específicamente dirigidas al tema de la orientación. Pero justamente por ser herederas de este modelo norteamericano se concibió como un conjunto de procesos y procedimientos, así lo menciona Julián Emiro Mosquera, uno de los grandes precursores de la orientación de la Universidad Pedagógica Nacional, quien la reduce, me parece que era una posición bastante reduccionista, de interpretar la orientación como un conjunto de procesos y procedimientos para mejorar el rendimiento académico, básicamente, de los escolares, y ahí se le suman una gran cantidad de cosas. Pero creo que uno de los logros ha sido replantear la orientación educativa y buscar más sus orígenes en las ciencias, no en las ciencias positivistas, pero sí en las ciencias sociales, por ejemplo, las ciencias humanas, que nos permiten inclusive ahondar un poco más, devolvernos un poco más y mirar las raíces filosóficas de la orientación. Entonces creo que un logro ha sido eso, por lo menos gestar un movimiento de investigadores, entre los cuales resalto Caja de Pandora, por ejemplo, es un colectivo que se ha mantenido el tema de la investigación de la salud mental del orientador. El mismo nodo de orientación Orienta Ready, eh, la red 3.0 a la que yo pertenezco actualmente, son grupos que se han generado bajo principios investigativos, o sea, cómo replantear la orientación, cómo sacarla de ese instrumentalismo mecanicista, de cumplir con protocolos, de cumplir con funciones. Y recuerdo que en Panamá yo decía, el orientador no puede ser simplemente
funcionario, no puede ser simplemente alguien que cumple con las funciones que se le asignaron en un determinado cargo en determinado país, sino alguien que entienda su labor como algo trascendental, algo que va mucho más allá de cumplir con unas funciones, porque como decía al comienzo, pues afecta a la vida de las personas. Entonces, si yo afecto la vida de las personas, pues no puedo tomarlo a la ligera, no puedo simplemente aplicar protocolos ciegos, sino más bien desarrollar criterios profesionales. Se ha buscado en los últimos 10 años y creo que se ha conseguido llegar a un nivel de posicionamiento y empoderamiento de la orientación y el orientador. Uno de los posicionamientos ha sido a partir de declararlos docente orientador o docente con funciones de orientación. Me parece pues que en cierta medida pues ha sido un logro porque nos salimos del ámbito de lo administrativo, pero se ha perdido también el otro punto de referencia, que es el ser asesor escolar o asesor educativo. Así como hemos venido ganando, como que también hemos venido retrocediendo en algunas cosas, y es el tema de perder el carácter de asesores, pues nos limita y creo que también es un tema que tenemos que reflexionar. Dentro de ese empoderamiento se ha venido gestando entre los últimos 10 años también 5 grupos de referencia, grupos políticos de referencia a los orientadores en Colombia. Uno, el nodo o un grupo de docentes orientadores en el sindicato principal aquí, que es la ADE. También se creó ASOrientadores, un sindicato específico de orientadores, el Colegiado Nacional de Orientadores, SINDODIC, que es un sindicato directivo. También hay grupos de orientadores defendiendo esta posición de ser directivos y de ser asesores. Inclusive en USTRAC también hay un grupo importante de orientadores que están peleando por los derechos de los orientadores. Entonces, pues creo que esos son logros que se originaron en el 2015, por lo menos en esta última etapa, desde el 2015, cuando se empieza a cuestionar la relevancia que el cargo tiene. Inclusive se llegó a pensar, bueno, ¿por qué no acabamos con este cargo y nos inventamos otra cosa, o simplemente dejamos que desaparezca? Y de hecho, a partir de ese abril del 2005, pues empezó a hacer trabajo político por una parte, académico por otra, para posicionar y empoderar al orientador escolar en Colombia. Bueno, sí, precisamente ese artículo se escribió con esa excusa, con ese pretexto del 10º Congreso Oficial de Orientación en Bogotá, aunque realmente antes de eso hay muchos otros encuentros, no tanto congresos, pero sí inclusive hubo un Congreso Nacional de Orientación que se desarrolló en Cartagena. Entonces, retomo estos últimos 10 años porque ha sido, digamos, un momento, una oportunidad para consolidar un derecho del orientador, y es a recibir capacitación de parte o actualización en su formación de parte de sus pares, de sus colegas, aunque eso se ha distorsionado, se ha desvirtuado. Muchas veces hasta abogados hemos invitado a que nos cuenten qué es lo que tenemos que hacer nosotros los orientadores. Se invitan a psicólogos, a médicos, a administradores, a que nos digan a nosotros los orientadores qué es lo que tenemos que hacer. Yo no sé si en los congresos de medicina invitan abogados, invitan veterinarios, invitan ingenieros, a que les digan a los médicos qué es lo que tienen que hacer. Entonces esa crítica que yo hago de pronto de manera burda, y me disculpan de pronto la emoción, es que los congresos los creamos en la Mesa Distrital de Orientadores con el propósito de que los orientadores expusiéramos nuestras ponencias, nuestros trabajos de orientación. Eso no invalida para nada que haya otro tipo de encuentros en donde invitemos a los médicos, a los abogados, a los ingenieros, a los administradores, a que nos digan cómo ven ellos la orientación. Pero eso no son congresos de orientación, son otros espacios, son conversatorios, son foros políticos que son necesarios. Entonces, por eso en lo personal yo he peleado mucho que los congresos de orientadores pues sean congresos de orientación. Y detrás de eso hay una crítica a los mismos especialistas en la orientación aquí, los padres de la orientación de la Universidad Pedagógica, que nos tildan de tirárnoslas, como decimos acá, de tener ínfulas de científicos. Entonces nos dicen, mire, confórmense con la definición que les dieron, y es un conjunto de procesos y procedimientos,
y un grupo de orientadores nos resistimos a eso, a ver la orientación simplemente como un tema técnico, como un tema de aplicar protocolos, como un tema de hacer lo que otros piensan que se debe hacer, y nos hemos dado a la tarea de decir, bueno, ¿por qué no construir la orientación como una disciplina científica, o una interdisciplina, o una supradisciplina, porque todavía no sabemos exactamente cuál sería la vía correcta para eso? Pero sí pensamos que es que tenemos que agarrarnos de nuestras bases, y nuestras bases son científicas, somos científicos sociales. El psicólogo no es un técnico, el trabajador social no es un técnico, el sociólogo no es un técnico, son científicos sociales de la educación o ciencias de la salud que buscan estrategias metodológicas, diseñar, implementar, evaluar y seguir mejorando estrategias metodológicas para trabajar en el ámbito educativo. Entonces, por eso rescatamos que la orientación es educativa, a pesar de que hay orientación en el ámbito clínico, puede haber orientación en el ámbito organizacional. Me comentaba el maestro José Nava que hay orientación también en el ámbito, en otros ámbitos también se encuentra la orientación. Pero nosotros en Colombia somos orientadores escolares, o sea, nuestro fuerte es la escuela, y la escuela entendida desde el preescolar hasta el grado 11, aunque escuela también la universidad, pero los orientadores que están en las universidades no se consideran orientadores, más bien trabajan en un departamento de bienestar estudiantil, que es otra cosa. Pero para no desviarme mucho de la pregunta en cuanto a los logros, en cuanto a ese empoderamiento y en qué está pasando un poco en Colombia, es eso, de que los congresos de orientación son el único espacio de formación que tenemos los orientadores para pretender ser científicos, pretender hacer ciencia en la orientación, pretender buscar nuestras bases no en la técnica por ejemplo, la administración educativa, que podría ser una base, sino buscarlo más bien más atrás de la psicología, inclusive en la filosofía. Se ha trabajado mucho la orientación psicológica desde el autoesquema. Si yo pienso que el tema no es simplemente el autoesquema, sino la conciencia, por eso usamos ese símbolo actualmente de la campana, ir más allá, buscar cómo trabajar la conciencia intrapersonal, interpersonal, la conciencia académica y la conciencia social. Me parece que es fundamental que la orientación lo retome. Entonces, en este artículo, yo hago esta autocrítica a la orientación, porque hay mucho orientador en Colombia que le hace juego a lo técnico, que simplemente se queda como un funcionario, mira el manual de funciones, se le dice función 1, entonces cumple con la función 1, función 2, función 3. Mientras que estamos proponiendo más bien, yo estoy proponiendo un trabajo por roles. Ese rol del orientador como investigador social y pedagógico, ese es un rol importante. Pero anoche Isaías Peña, un orientador de Neiva, me hizo recordar que hemos perdido el norte en cuanto al tema de la salud escolar. Creo que el orientador, si retoma ese rumbo que se tuvo aquí cuando existió Salud al Colegio, y mucho antes de eso Escuela Saludable, tenía allí un nicho muy importante que aportar en cuanto a los estilos de vida. Escuela Saludable proponía mucho estilos de vida saludables. Creo que eso lo tenemos que retomar. Creo que es por ahí donde tenemos que retomar el tema de la salud, pero no solamente no es la salud mental, yo insisto que más bien se habla de salud vital, sino de la salud institucional, la salud en la escuela, la salud en el ámbito educativo, la salud de los docentes, la salud de los padres de familia, la salud de los estudiantes, la salud de todos. No solamente el tema de la salud mental del orientador, que pues, es un tema importante, que es algo realmente que hay que seguir trabajando, porque pues obviamente tenemos unos cúmulos de presiones sociales y psicológicas que asumimos por la esencia misma del cargo. Pero creo que hay que apuntarle mucho a ese tema de la salud institucional, no sé, un término, digamos, es sí, la salud escolar, pero no bajo el dominio del sector salud, porque lo que hicimos en muchos años fue simplemente replicar el discurso del sector salud. Entonces, invitar a un médico, darle el espacio para que el médico contara lo que quería contar. Invitar a un odontólogo, invitar a alguien del sector salud, y nosotros simplemente fungíamos de anfitriones, les prestábamos el salón, el grupo de estudiantes. En algunos casos eso derivó en que psicólogos llegaban a la escuela a repartir condones, eso es lo que ellos creían que había que hacer, y nosotros simplemente estamos allí como haciendo caja de resonancia frente a ese tema, porque no teníamos un discurso. ¿Cuál es el discurso propio del que el orientador debe construir frente al tema de la salud escolar? Creo que todos saben que es un tema que se trata a nivel de congresos internacionales,
pero pasa eso, que muchas veces lo que predomina ahí es el discurso de salud, porque educación no tiene un discurso propio para ello. Un mensaje yo quiero, más de lo que he dicho, es dejar una pregunta. Estoy tratando más bien como de no ser tan magistral y dejar una pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que es esencial o qué es lo esencial en la orientación que no podría ser reemplazado por una IA, por una inteligencia artificial? Porque digo también en ese artículo de que si seguimos con ese tema del instrumentalismo, el mecanicismo, de cumplir protocolos y cumplir mecánicamente funciones, pues fácilmente nos hacen así con un chasquido de dedos y nos reemplazan por una inteligencia artificial, que lo podría hacer de una mejor manera. Antes decíamos que eso lo podría hacer un técnico, que lo podría hacer un administrativo, simplemente el hecho de simplemente registrar un caso y remitir, eso lo hace cualquiera. Eso lo puede hacer mejor una inteligencia artificial. Entonces, quiero dejar esa pregunta. ¿Qué es lo esencial de la orientación que es estrictamente humano, de competencia humano, que no puede ser reemplazada por un robot o por una inteligencia artificial? Entonces, creo que eso nos va a ayudar, nos podría ayudar a reconceptualizar la orientación, salir del tecnicismo en el que estamos, buscar un camino más científico hacia la orientación filosófica, una orientación que retome sus verdaderas raíces epistemológicas. Bueno, los que me conocen saben que yo tengo muchos blogs porque estoy en la política de no dejarme encasillar por las revistas indexadas. Creo que pues uno tiene derecho a decir lo que le parezca a uno en la medida que sea respetuoso y que esté todo, sistematizado adecuadamente. Entonces casi todo está en el blog de Amílcar Brunal, en el canal de YouTube de Amílcar Brunal. Muchas cosas que trabajamos con Relapro están en la revista Orientación, allí también recuperamos cosas. Le agradecemos mucho a Relapro que nos haya dado esa oportunidad de hacer este trabajo junto con Silvia Gabriela Vázquez en la revista Orientación, que esperamos pues que Relapro retome, no la deje morir como pasó con el tema de tiempo latinoamericano, y que recupere esos medios de comunicación. Igual, como les diga, pues es fácil que me encuentren en Facebook, en YouTube, en diferentes redes sociales con el nombre Amílcar Brunal, y les agradezco mucho que se suscriban a mi canal, pero sobre todo que nos dejen sus comentarios en los blogs, porque tristemente uno escribe y nunca sabe siquiera si alguien lo leyó. Entonces sí me gustaría mucho que dejaran algún comentario en los blogs. Muchísimas gracias, Jocelyn, por este espacio, y obviamente de Orientadores para Orientadores es un espacio que yo valoro muchísimo, y igual que valoro muchísimo el trabajo que tú haces personalmente, pero que se ha hecho también desde la AMPO, con muchos de sus líderes, el maestro José Nava Ortiz, a quien le mando un abrazo, y aprovecho nuevamente para agradecer a los orientadores que hemos conocido durante todo este camino, en diferentes partes del país. En su día, un abrazo, felicitaciones nuevamente. Isaías Peña, muchísimas gracias por esas preguntas, por liderar nuevamente ese proceso en Neiva para recuperar el tema de la salud escolar. Muchísimas gracias, Joseph.